propuso ver a otros. Acepté sin titubear, y ahí empezó su crisis. Hola a todos, mi nombre es Samuel, tengo 33 años. Y trabajo como jefe de proyectos en una empresa mediana de construcción. Gano unos $165.000 al año. No soy millonario, pero vivo con comodidad. Me podrías describir como un tardío. Durante la secundaria y la universidad era un nerd total. En lugar de perseguir chicas, me concentré en mi carrera. No empecé a salir en serio con alguien hasta que tuve casi 30. No soy feo, pero tampoco tengo un carisma natural con las mujeres. Mido 1,78 y en ese entonces tenía un físico promedio. Era el clásico tipo bueno, proveedor, de esos que muchas dicen querer pero que no las emocionan realmente. Conocí a Valeria hace 7 años. Ella tenía 26 y era absolutamente impresionante. De esas mujeres que hacen que todos se giren a mirar cuando entran a un lugar. La vi por primera vez en una fiesta de fin de año de la empresa. Trabajaba como coordinadora de marketing para la empresa de eventos que contratamos. Básicamente, estaba allí para verse bien y repartir folletos. Yo ya ganaba unos 110.000 al año, y cuando esa diosa empezó a hablarme como si de verdad le interesara, sentí que había ganado la lotería. Ese debió ser mi primer aviso, pero no pensaba con la cabeza adecuada en ese momento. Salimos durante 2 años y todo parecía un cuento de hadas. Ella era dulce, comprensiva, increíble en la cama. Se mudó a mi departamento de 2 habitaciones a los 8 meses. Yo lo había heredado de mi abuelo, así que estaba completamente pagado. Al año y medio, dejó su trabajo en eventos porque decía que era muy estresante y no valía la pena por lo poco que ganaba. A mí no me importó. Yo ganaba bien, y ella mantenía el lugar impecable. Cocinaba la mayoría de las noches. Pensé que eso era una relación estable y exitosa. Pasaba sus días de compras, haciéndose las uñas, saliendo con sus amigas a almuerzos costosos, todo financiado con mis tarjetas. Hoy lo veo claro, típico comportamiento de interesada. Pero yo estaba demasiado embobado para notarlo. Nunca pagaba nada, ni siquiera un café o la gasolina. Sus amigas estaban todas casadas con hombres mayores y ricos o salían con tipos con mucho más dinero del que su personalidad justificaba. Valeria comparaba constantemente nuestro estilo de vida con el de ellas, que si el esposo de Laura le había regalado un BMW nuevo, o que si el novio de Camila la llevó a París por San Valentín. La planificación de la boda debió ser mi segundo gran aviso. Ella quería todo lo mejor, el lugar costaba $8.000, el vestido $3.000, las flores exóticas $2.000, y ni hablar del fotógrafo, que cobraba $4.000 por un solo día. Todo sumaba $47.000. Y yo pagué hasta su despedida de soltera en Las Vegas, otros $4.000 más. Cuando le preguntaba por los gastos, ella decía, es nuestro día especial, ¿no quieres que sea perfecto? ¿No quieres que la gente vea cuán exitosos somos? Siempre preocupada por las apariencias, nunca por el fondo. Después de casarnos, empezó a salir a la luz su verdadera personalidad. Pasamos de tener intimidad cada 2 días a una vez a la semana, luego una vez cada 2 semanas. Se volvió más exigente con el dinero. De pronto, mi departamento pagado era solo un punto de partida. Ella necesitaba una casa de verdad, con piscina y cochera para 3 autos. Quiso muebles nuevos, una cocina más grande, un vestidor. Siempre había algo que necesitaba. Su vida social se disparó. Las salidas con amigas se volvieron un hábito semanal, a veces 2 veces por semana. Se arreglaba más para ellas que para salir conmigo, y regresaba a casa a las 2 o 3 de la madrugada, contando historias de restaurantes de moda, clubes exclusivos y tipos que les pagaban bebidas toda la noche. Yo confiaba en ella. Era mi esposa, y parte de mí se sentía afortunado de que alguien como ella me hubiera elegido. Pensaba que si la mantenía feliz y cómoda, sería fiel. Pero mantener ese ritmo era insostenible. Solo sus gastos personales rozaban los $5.000 al mes: ropa, tratamientos de spa, su BMW, su gimnasio boutique, cenas y caprichos. Eso eran $60.000 al año, sin contar los gastos normales de la casa. Tuve que trabajar más horas, lo que significaba verla menos. Y cuando sugería reducir gastos para pasar más tiempo juntos, se enojaba. Decía que yo quería controlarla o que no me importaba su felicidad. Manipulación pura, pero yo no lo veía. En marzo pasado, cuando cumplimos 5 años de casados, yo ya había ascendido a jefe de proyectos y ganaba $165.000. Aún así, vivíamos al día por los gastos de Valeria. Ella había saturado 2 tarjetas de crédito y yo solo pagaba los mínimos. Seguía hablando de querer una vida aún más lujosa. Para celebrar, insistía en ir a un restaurante caro del centro. Reservé en su favorito, el que cobra $55 el filete y 18 por un plato de espárragos. Le compré un collar de diamantes de $2.500 que llevábamos meses mencionando, y hasta tenía el postre preordenado. Quería que fuera una noche especial. Desde que nos sentamos, noté algo raro. Estaba inquieta, revisando el teléfono, no tocaba su langosta de $48, y bebía su agua con gas con demasiada rapidez. Intentaba sacar conversación, pero respondía con monosílabos y miraba el reloj cada tanto. Justo cuando traían el postre, soltó la bomba.
Samuel, he estado pensando mucho en nosotros. Creo que deberíamos considerar tener una relación abierta. Me quedé congelado a mitad de un bocado del pastel de chocolate de $16. ¿Qué acabas de decir? No exageres, dijo. Me refiero a una relación éticamente no monógama. Muchas parejas modernas lo hacen. Llevamos 7 años juntos, y todo se ha vuelto predecible. Podríamos beneficiarnos ambos con algo de emoción externa. La forma en que lo dijo fue tan mecánica que parecía que había ensayado ese discurso frente al espejo más de una vez. Empezó con una exposición sobre cómo las parejas sexualmente libres tienden a tener vínculos más sólidos, cómo eso podía ayudarnos a valorarnos más mutuamente, y que incluso había estudios científicos que lo respaldaban como una estrategia para fortalecer el matrimonio a largo plazo. Yo seguía ahí, en silencio, tratando de asimilar lo que decía, mientras ella hablaba como si me estuviera explicando las ventajas de cambiar la hipoteca de casa. Entonces soltó lo más fuerte. Dijo que ya había conocido a alguien que le interesaba, que todavía no había pasado nada, claro, pero que sentía que había una conexión. Se llamaba Daniel y era dueño de varias franquicias de restaurantes en la ciudad. Fue en ese instante cuando mi cerebro, por fin, entendió lo que pasaba. No se trataba de una simple sugerencia para explorar juntos. No, lo que ella estaba haciendo era pedirme permiso, después de los hechos, para justificar que ya había estado engañándome. Quería blanquear algo que probablemente ya llevaba tiempo ocurriendo. Entonces, déjame ver si entendí bien, le dije con calma. ¿Quieres que te dé permiso para acostarte con otros tipos, pero sin dejar de estar casada conmigo? No se trata solo de intimidad, Samuel. Es acerca de explorar, de recuperar la emoción, de conectar con distintas partes de nosotros. Además, sería algo mutuo. Tú también podrías salir con otras personas. Como si yo tuviera una fila de mujeres esperando salir con un tipo casado que deja que su esposa se acueste con otros. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pensando en esto. Respondió que varios meses, que había leído artículos, hablado con amigas que ya estaban en relaciones abiertas. Yo habría apostado que llevaba hablando con Daniel mucho antes de eso. Fue en ese punto donde tomé la decisión que cambiaría todo. En lugar de armar una escena, de ponerme a rogarle o explotar, simplemente sonreí y le respondí. ¿Sabes qué, Valeria? Me parece una idea estupenda. Estoy completamente de acuerdo. La expresión en su rostro fue impagable. Una mezcla entre desconcierto y, extrañamente, decepción. ¿En serio? Dijo. Claro, tienes razón. Nuestra rutina se ha vuelto predecible. Quizás esto nos ayude a ambos a recuperar algo de emoción. Levanté mi vaso de agua como brindando por nuevas experiencias. Ella chocó su copa, aunque se notaba que ya no estaba segura de nada. No era la reacción que esperaba. Probablemente había imaginado lágrimas, súplicas, que intentaran salvar el matrimonio. Pero yo actuaba como si me hubiera propuesto probar un nuevo restaurante. El resto de la cena fue terriblemente incómodo. Ella empezó a decir que quizás deberíamos establecer reglas, que no había por qué apresurarse. Pero yo ya estaba en otra parte, mentalmente desconectado. Mi cabeza había entrado en modo estrategia. Verás, lo que Valeria ignoraba es que, aunque no soy un experto en conquistar mujeres, tengo un talento natural para leer personas y situaciones. Es parte esencial de mi trabajo como gerente de proyectos en construcción. Trato a diario con contratistas, proveedores y clientes que quieren manipular tiempos, presupuestos y entregas. Aprendí a detectar cuando algo no encaja. Esa noche, después de que Valeria se durmiera, curiosamente, intentó tener intimidad por primera vez en semanas, seguramente por culpa. Comencé a investigar. Lo primero fue revisar los registros de llamadas de nuestro plan familiar de celular, algo que nunca había hecho con detalle. Lo que encontré fue revelador. Durante los últimos 4 meses, había estado en contacto constante con un número que no reconocía. 50 mensajes en un solo día, llamadas de más de 1 hora. Al buscarlo por internet, el nombre que apareció fue Daniel Moreno, propietario de varias franquicias de Applebee's en nuestra zona. 4 meses hablando con ese tipo antes de siquiera mencionar la relación abierta. Después, revisé los estados de cuenta de nuestras tarjetas con más atención que nunca. Y ahí encontré cosas sospechosas. Comidas caras en restaurantes fuera de su zona habitual. Cargos de hoteles por estadías diurnas. ¿Quién necesita una habitación de hotel de 1 de la tarde a 5 de la tarde? También había compras de lencería que jamás vi que usara. Lo que más me llamó la atención fueron los cargos repetidos. 6 veces. En 3 meses, había pagado $89 por estadías diurnas en el Marriott del centro. Todas coincidían con días en que decía haber almorzado con su amiga Laura o haber ido al spa. Luego revisé la app del banco, y me encontré con retiros de efectivo de $100 a $150 todos los martes y jueves. Cuando antes le pregunté, siempre me dijo que eran para almuerzos con amigas o propinas. Pero Valeria odiaba usar efectivo. Siempre pagaba con tarjeta para acumular puntos. No había motivo para tanto efectivo, a menos que no quisiera dejar rastro. El martes siguiente le dije que trabajaría hasta tarde y que no estaría en casa antes de las 7. En realidad, salí a mi hora normal y me estacioné frente al Marriott. A las 2:15, vi su BMW blanco entrar al estacionamiento. Minutos después, un Porsche negro llegó detrás. Esperé un poco,
Entré caminando por el lobby como si tuviera una reunión. Y ahí estaban, Valeria y un tipo alto con traje caro, registrándose juntos, su mano en su espalda, ella inclinada hacia él. Eso no era una charla profesional. Saqué algunas fotos con el móvil desde lejos y me fui antes de que notaran mi presencia. Esa noche, Valeria llegó a casa a las 6 con bolsas de Nordstrom y una historia ensayada, que había pasado la tarde con Camila, buscando un vestido para la boda del primo de Camila. Estaba contenta, cariñosa, incluso propuso pedir comida de nuestro restaurante japonés favorito. Mientras hablaba, yo solo podía pensar en ella desnuda en la habitación del hotel con Daniel horas antes. Fue surrealista. No dije nada todavía. Necesitaba más pruebas. Y un plan. Durante las siguientes 2 semanas, contraté a un investigador privado. Me costó $3,000 de entrada, pero sentí que valía cada centavo. El tipo era un ex policía llamado Rodríguez, curtido en casos de infidelidades. Le mostré lo que tenía y, sin inmutarse, asintió como si fuera otro caso aburrido más. ¿Cuánto tiempo quieres que la siga?, me preguntó el investigador. El que sea necesario para conseguir pruebas suficientes que la hundan en el proceso de divorcio, respondí sin rodeos. Está bien. La tarifa estándar es de $150 por hora, más los gastos. En casos como este, suelo tener lo necesario en unas 20 o 30 horas de vigilancia. Mientras el detective Rodríguez se encargaba del trabajo legal, yo decidí enfocarme en mí mismo. No porque quisiera recuperar a Valeria. Eso se había terminado el día que la vi entrar a ese hotel con otro hombre. Lo hice porque entendí que, durante nuestro matrimonio, me había descuidado. Me inscribí en un gimnasio serio, nada de esos lugares llenos de máquinas coloridas y gente tomando selfies. Este era un espacio real de entrenamiento, donde hombres y mujeres iban a levantar peso de verdad. Empecé a ir todos los días a las 5:30 de la mañana, antes del trabajo. La fatiga física me servía como catarsis, era como si cada gota de sudor expulsara años de frustración y estancamiento. Además, me apunté a clases de jiu-jitsu brasileño 3 veces por semana. Si iba a reconstruirme desde cero, también quería aprender a defenderme, a dominar mi mente y cuerpo. Era algo en lo que podía enfocar mi energía, en lugar de quedarme atrapado en el enojo que me producía ver a la mujer que me engañaba. Los cambios no tardaron en notarse. En 6 semanas, había bajado más de 9 kilos y desarrollado una musculatura visible. La ropa me quedaba mejor, caminaba más erguido y la gente en el trabajo lo notaba. Incluso mi jefe me preguntó si estaba entrenando para alguna competencia. Mientras tanto, Valeria se mostraba cada vez más descarada con sus engaños. Las salidas con sus amigas pasaron de ser una vez por semana a 3 o 4. Comenzó a quedarse fuera hasta las 3 o 4 de la madrugada. A veces, ni siquiera regresaba a casa y decía que se había quedado en casa de Laura porque estaba muy cansada para conducir. Sus gastos también se dispararon, ropa nueva cada semana, cosméticos de lujo, uñas hechas 2 veces por semana. Algunas veces nuestras tarjetas de crédito mostraban hasta $8,000 solo en sus compras personales. Cuando le pedía explicaciones, se defendía diciendo que tenía derecho a verse bien y que yo estaba siendo controlador por cuestionarla. El detective me enviaba reportes regulares con fotos y vídeos. Valeria y ese tal Daniel se veían 2 o 3 veces por semana, siempre en el mismo hotel. También se les veía en restaurantes caros, tomados de la mano, besándose sin el menor pudor. Incluso le regaló una pulsera de oro que yo había notado, pero creí que se había comprado ella misma. Lo más impactante vino cuando Rodríguez comenzó a investigar a Daniel. Resultó que el tipo estaba casado y tenía 2 hijos. Su esposa no sospechaba nada. En redes sociales, se mostraba como el padre amoroso y esposo ejemplar, mientras en secreto destrozaba otros matrimonios. Además, descubrió que sus famosas franquicias de Applebee's estaban llenas de deudas. El coche era rentado, la casa tenía 2 hipotecas y él apenas lograba mantenerse a flote fingiendo que vivía una vida de lujo. Valeria también estaba siendo engañada, pero era demasiado ingenua, o arrogante, para notarlo. A las 6 semanas de vigilancia, Rodríguez me llamó con información que cambió todo. El tipo con el que está tu esposa ya ha hecho esto antes. Encontré a otras 2 mujeres con las que tuvo relaciones en el último año. El mismo patrón, mujeres casadas con esposos con buen ingreso. Les promete que dejará a su esposa, se ve con ellas en hoteles, y en cuanto logran el divorcio, él desaparece. Resultó que ese tal Daniel Moreno no era solo un infiel más, era un depredador que buscaba específicamente mujeres casadas para arruinarlas y, de paso, destruir matrimonios. Ahí fue cuando decidí que Valeria no solo iba a perderme a mí, iba a perderlo todo. Alrededor de los 2 meses desde que Valeria mencionó su idea de matrimonio abierto, comenzó a incomodarse porque yo aún no había salido con nadie. ¿Has pensado en crearte un perfil en alguna app de citas?, me preguntó una mañana mientras tomábamos café. Puedo ayudarte a elegir las fotos. La ironía era insoportable. Mi esposa infiel queriendo ayudarme a encontrar mujeres para que yo también la engañara. Lo he estado considerando, mentí. Solo quiero asegurarme de estar listo. Todo esto es nuevo para mí. Claro,
cariño, sin presión. Solo quiero que disfrutes de la libertad que yo estoy experimentando. ¿Libertad? Se refería a destruir nuestro matrimonio mientras yo financiaba su estilo de vida. Empezó a insistir más. Me daba sugerencias sobre mujeres que podría invitar a salir, me ofrecía ver perfiles conmigo. Incluso sugirió que hablara con Laura, una de sus amigas divorciadas. A Laura le pareces muy atractivo, dijo una noche. Comentó que últimamente te ves muy bien. Creo que harían buena pareja. Mi propia esposa trataba de empujarme hacia sus amigas para justificar su infidelidad. El nivel de manipulación era escalofriante. Empecé a cambiar mi comportamiento de forma sutil. Comenzaba a llegar más tarde a casa por eventos del trabajo, aplicaba colonia en el auto, dejaba pistas vagas. Nada obvio. Solo lo justo para que empezara a dudar. El efecto fue inmediato. Valeria, que llevaba meses haciendo lo que quería, de pronto empezó a preocuparse por mi horario. ¿Dónde fue la cena de esta noche? ¿Con un cliente? En el centro. Nada especial. ¿Qué restaurante? No recuerdo el nombre. Le daba respuestas vagas, tal como ella hacía con sus salidas nocturnas. Lo justo para que se sintiera incómoda. Empezó a esperarme despierta por las noches, sentada frente al televisor fingiendo ver algo, solo para interrogarme al llegar. Cuanto más ambiguo era yo, más insegura se volvía. Propuso que tuviéramos más citas juntos, pasar más tiempo en pareja, incluso habló de planear unas vacaciones para reconectar. De parte de una mujer que llevaba meses acostándose con otro hombre en hoteles, la hipocresía era insultante. Yo seguía actuando como el esposo leal que simplemente estaba explorando su nueva libertad, mientras Rodríguez reunía más pruebas, y yo alcanzaba la mejor forma física de mi vida, preparando la caída total de su mundo cómodo y artificial. El principio del final llegó en el cumpleaños número 30 de su amiga Camila, a principios de junio. Fue el típico evento de esposas trofeo, restaurante caro, vestimenta impecable, muchas apariencias y competencia silenciosa. Yo llegué siendo una persona completamente diferente a la de 4 meses antes. Mi entrenamiento y las artes marciales me habían transformado. Pasé de ser un esposo común a alguien visiblemente imponente. Llevaba un traje nuevo que se ajustaba perfectamente a mi cuerpo, un corte de cabello impecable y una confianza que jamás había tenido. La reacción del círculo de amigas de Valeria fue inmediata. Esas mujeres que apenas me dirigían la palabra durante años ahora no podían dejar de mirarme ni de intentar conversar conmigo. Noté a varias de ellas lanzándome miradas de reojo, lo cual claramente incomodó a sus esposos. Pero yo no había ido a esa fiesta para coquetear ni para generar conflictos. Mi único objetivo era observar cómo Valeria se hundía sola. Aproximadamente una hora después de que comenzara la reunión, ya con algunos tragos encima y las conversaciones fluyendo con naturalidad, Valeria cometió su error fatal. Se puso a presumir, frente a todos, de lo moderna que era nuestra relación. Samuel y yo hemos estado explorando la no monogamia ética, anunció con una sonrisa fingida. Ha sido una experiencia muy positiva para ambos. El silencio se apoderó de la mesa. Aquellos no eran precisamente defensores de nuevas tendencias, la mayoría eran matrimonios tradicionales, con esposas que no trabajaban y esposos que llevaban el sustento. ¿No monogamia?, preguntó el esposo de Laura, claramente desconcertado. Sí, aclaró Valeria, disfrutando de las caras de asombro. Ambos hemos salido con otras personas y, de hecho, eso nos ha unido más. Yo seguí en silencio, dejándola hablar, cavando su propio pozo con cada palabra. Se mostraba como una mujer emancipada, sexualmente libre, que se sentía tan segura en su matrimonio que podía explorar sin culpa otros vínculos. Y yo, según ella, era el esposo comprensivo que la apoyaba en su búsqueda de realización personal. Se necesita ser un hombre muy seguro de sí mismo para aceptar que su esposa salga con otros, añadió, apretando mi mano. Pero Samuel entiende que el amor no se trata de poseer, sino de desear la felicidad del otro. Todos nos observaban en ese momento. Algunas personas mostraban desconcierto, otras, repulsión. Pero el ambiente se había puesto claramente incómodo. Finalmente, el esposo de Camila, un tipo directo llamado Esteban, hizo la pregunta que esperaba. ¿Y tú, Samuel, cómo te sientes con todo esto? Ahí estaba mi oportunidad. Bueno, Esteban, es curioso que Valeria lo describa así, dije con tono firme, asegurándome de que todos escucharan, porque mi experiencia ha sido un poco diferente. Sentí como la mano de Valeria se tensaba sobre la mía. Samuel, ¿qué estás diciendo? Verán, Valeria llevaba meses engañándome antes de siquiera mencionar lo de abrir la relación. Se veía con un tal Daniel Moreno en hoteles del centro, usando nuestras tarjetas compartidas para pagar las habitaciones. Fue entonces cuando empecé a sospechar por sus gastos y cambios de rutina. El silencio se volvió absoluto. La expresión de Valeria pasó de segura a desesperada en un instante. Así que cuando ella habla de una relación evolucionada, proseguí, en realidad lo que quiere decir es que buscaba un permiso retroactivo para justificar su infidelidad, mientras seguía viviendo cómoda a mi costa. Samuel,
Basta, siseó Valeria, pero apenas estaba comenzando. ¿Sabían que Daniel está casado y tiene hijos? Su esposa no tiene idea de que él anda por ahí acostándose con mujeres casadas mientras ella cuida a los niños. Muy sofisticado, ¿no? El escándalo era tal que podías oír respirar a los presentes. Camila se veía horrorizada de que su fiesta de cumpleaños se hubiera convertido en este caos. Las otras esposas miraban a Valeria como si acabara de confesar un crimen. Valeria ha gastado unos $5.000 al mes en su romance, continué. Hoteles, cenas, ropa nueva para impresionar a su amante e incluso joyas que él le compró con dinero sacado de préstamos de sus restaurantes en quiebra. Me puse de pie y saqué mi teléfono. Mostré una foto que Rodríguez, el investigador privado, había tomado de Valeria y Daniel besándose afuera del hotel. Esto fue el martes pasado, mientras me decía que almorzaría con Laura para ayudarle a elegir cortinas para su nuevo departamento. Laura abrió los ojos con incredulidad. Yo estaba en el trabajo ese día. Nunca almorzamos juntas. Valeria se levantó de golpe y corrió hacia el baño, seguida por varias de sus amigas, probablemente para hacer control de daños o averiguar la historia completa. Los hombres de la mesa me miraban con una mezcla de asombro y respeto. Esteban rompió el silencio. Amigo, ¿por qué sigues casado con ella? No por mucho tiempo, respondí, y retomé mi cena como si nada hubiese pasado. El trayecto de regreso desde la casa de Camila fue el más largo de mi vida. 20 minutos encerrado con Valeria, gritando sin parar. Me insultó, me culpó de arruinar su reputación, juró destruirme en el divorcio. Me humillaste delante de todos, gritaba. Son mis amigos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Tus amigos merecen saber quién eres en realidad, le respondí con serenidad. Y después de meses viéndote mentirme en la cara y gastar mi dinero en otro hombre, pensé que lo justo era devolver el favor. No fue una aventura. Acordamos ver a otras personas. Lo acordamos después de que llevabas 4 meses acostándote con Daniel. Eso, Valeria, se llama engañar. Intentó cambiar de estrategia. Pasó de la ira al llanto. Cometí un error, ¿de acuerdo? Debí hablar contigo antes de que pasara algo con Daniel. Pero podemos arreglarlo. Ir a terapia. Empezar de nuevo. Lo que tú quieras. Lo que yo quiero es un divorcio. Dejó de llorar al instante. No puedes hablar en serio. Muy en serio. Ya presenté los papeles. Mañana te llegará la notificación. Fue entonces cuando perdió totalmente el control. Me golpeaba mientras conducía, gritándome que se quedaría con todo, que arruinaría mi reputación y que se encargaría de que no viera ni un centavo de mi propio dinero. Yo seguí conduciendo, sin decir una palabra, dejándola descargarse. Al llegar a casa, fui al armario del dormitorio, saqué 2 maletas que ya tenía listas con su ropa. ¿Qué es eso?, preguntó. Tus cosas. ¿Te vas esta noche? Esta también es mi casa. No puedes echarme. En realidad, sí puedo. El departamento está a mi nombre. Lo compré con una herencia antes de casarnos. Legalmente, no tienes derecho sobre él. Había hecho mi tarea. En nuestro estado, los bienes adquiridos antes del matrimonio son propiedad separada, a menos que se les haga alguna aportación durante la unión. Como Valeria jamás puso un centavo para la hipoteca, servicios ni mejoras, no tenía ningún derecho sobre la propiedad. ¿Y a dónde se supone que voy a ir? No es mi problema. Quizá puedas quedarte con Daniel, o con tu madre, o con alguna de esas amigas frente a las que acabas de hacer el ridículo, le dije, sin mirarla. Ella cambió de táctica de inmediato. Adoptó un tono meloso, empezó a desvestirse lentamente y a decirme cuánto lamentaba todo, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por salvar lo nuestro. Pero ya era demasiado tarde. Valeria, vístete y sal de esta casa. Se acabó. Fue todo lo que dije. Por favor, Samuel, te amo. Cometí un error, pero te amo, insistió, acercándose con lágrimas en los ojos. No, tú no me amas a mí. Amas mi cuenta bancaria. Y no es lo mismo. Entonces saqué la carpeta que el investigador Rodríguez me había entregado. Dentro estaban todas las pruebas del engaño, fotografías, extractos bancarios, registros de hoteles, incluso capturas de pantalla de mensajes de texto entre ella y Daniel que Rodríguez había conseguido. Dejé todo sobre la mesa, sin decir más. Todo esto irá a manos de mi abogado mañana, le aclaré. Y también irá acompañado del registro completo de cada centavo que usaste de nuestras cuentas conjuntas para financiar tu aventura. Ella empezó a revisar las fotos, y con cada una su rostro se descomponía más. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con la voz apenas audible. Contraté a un profesional. ¿De verdad pensaste que me iba a quedar cruzado de brazos mientras jugabas conmigo?, le respondí. No te he espiado. He documentado adulterio con fines legales. Es diferente. Entonces saqué otro papel. Era una declaración firmada por la esposa de Daniel, quien ya había sido contactada por Rodríguez tras reunir la evidencia necesaria. La esposa de Daniel pidió el divorcio ayer. Fue Rodríguez quien la contactó. Parece que ella no fue tan comprensiva con sus actividades extracurriculares como lo fui yo contigo. Valeria se quedó muda, pálida. ¿Le contaste a su esposa?, preguntó. Rodríguez lo hizo como parte de su investigación. Y al parecer no es la primera vez que Daniel hace esto. Lleva años seduciendo mujeres casadas,
prometiéndoles que dejará a su esposa, hasta que ellas dejan a sus maridos y él simplemente desaparece. Tú eres solo otra más en la lista. La verdad comenzó a caerle como una losa. Daniel ahora enfrentaba un divorcio y probablemente perdería sus restaurantes en el proceso. Su salvación financiera se estaba evaporando y su marido ya no la quería en casa. ¿Qué esperas de mí?, murmuró. Nada, solo que te vayas. Y que no regreses. Durante la siguiente hora, se dedicó a hacer llamadas intentando encontrar dónde quedarse. El teléfono de Daniel iba directo al buzón. Ya estaba desapareciendo de su vida. Sus amigas del evento tampoco contestaban. Finalmente, su madre accedió a recibirla temporalmente en la habitación de huéspedes. Cuando cargaba sus maletas al maletero de su BMW, intentó un último recurso. Samuel, por favor, podemos arreglar esto. Terminaré todo con Daniel, lo juro. Empecemos de nuevo, vayámonos a otro sitio, un lugar donde nadie nos conozca. Podemos comenzar desde cero. Después de que llevas meses robándome para mantener una relación con un hombre casado que ahora ni siquiera te contesta el teléfono, ¿qué parte de eso crees que tiene arreglo? Yo no te he robado, soltó, indignada. Y entonces solté la bomba final, sin levantar la voz. Rodríguez descubrió algo mientras investigaba. Resulta que desde hace más de un año has estado transfiriendo pequeñas sumas de nuestras cuentas conjuntas, entre $200 y $300 cada vez, hacia una cuenta privada que yo no conocía. Su rostro perdió el último rastro de color. La suma total supera los $47.000. Eso es malversación de fondos. Un delito grave. Rodríguez encontró eso por casualidad al revisar nuestros movimientos bancarios. Valeria había ido sacando dinero poco a poco, probablemente como un plan de escape, o simplemente para costear sus encuentros con Daniel. Ese dinero, que supuestamente era para gastos del hogar, había sido usado en reservas de hoteles, cenas costosas, ropa íntima que ni yo llegué a ver. Le mostré otro documento, una denuncia que ya había presentado ante la fiscalía. Estás siendo acusada de malversación y fraude. La fiscalía tiene mucho interés en este caso, sobre todo porque usaste dinero robado para sostener una relación extramatrimonial. Valeria comenzó a hiperventilar. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa, pronto serás mi exesposa. Y sí, puedo hacerlo. Y sinceramente, estoy deseando ver cómo termina. Esa noche se fue, llorando, lanzando amenazas de que yo pagaría por destruir su vida. El proceso penal avanzó más rápido de lo que imaginé. Su abogado de oficio apenas revisó las pruebas que Rodríguez había reunido y le recomendó aceptar cualquier acuerdo que ofreciera la fiscalía. La evidencia era contundente. Cada movimiento bancario, cada gasto vinculado a su infidelidad, estaba detallado. El acuerdo que aceptó fue perfecto: 14 meses en prisión del condado, 3 años de libertad condicional, restitución completa de los $47.000 con intereses y costas judiciales, lo que elevaba el total a $52.000, y, por supuesto, una condena por delito grave en sus antecedentes. Intentó contactarme a través de su abogado, suplicando que intercediera ante la fiscalía para que redujeran los cargos. Su madre me llamó llorando, diciéndome que estaba arruinando la vida de su hija. Incluso Daniel, en medio de su propio divorcio, me llamó preguntando si había algo que pudiera hacer para reparar la situación. A todos les respondí lo mismo. Ella eligió actuar sin pensar en las consecuencias. Ahora que las enfrente, la parte del divorcio fue aún más sencilla. Con Valeria enfrentando cargos penales, su abogado le aconsejó que aceptara cualquier acuerdo que yo propusiera. Y así lo hizo. Ella se quedó con su coche, aún con una deuda pendiente de $30.000, su ropa y todas sus tarjetas de crédito llenas. Yo conservé la casa, nuestras cuentas de ahorro, mis fondos de jubilación y todo lo demás. Lo mejor de todo fue que, tras su condena por delito grave, Valeria quedó prácticamente inhabilitada para acceder a cualquier trabajo decente. Según me contaron algunos conocidos, actualmente trabaja medio tiempo en un salón de uñas, ganando apenas $9 por hora y viviendo en el sótano de la casa de su madre. Por otro lado, Daniel perdió sus restaurantes durante su divorcio y tuvo que regresar a vivir con sus padres, con 38 años. Resulta que su esposa era mucho más astuta que él y que Valeria juntos. Durante años, fue recopilando pruebas de sus infidelidades y en el juicio lo dejó sin nada. Mientras tanto, mi vida mejoró de forma notable. Seguí entrenando artes marciales y manteniéndome en forma. Con el dinero que recibí por restitución, me compré una camioneta nueva y conocí a una fisioterapeuta en el gimnasio con la que empecé a salir. Ella tiene su propio departamento, una carrera sólida, y lo más importante, no está interesada en que yo le pague la vida. Pasaron unos 6 meses desde que Valeria salió de prisión hasta que volvió a aparecer. Estaba esperándome junto a mi vehículo en el estacionamiento del trabajo, justo cuando terminé mi jornada. Samuel, tenemos que hablar, me dijo, con un aspecto lamentable. Estaba extremadamente delgada, pero no de forma saludable. Llevaba ropa barata y su cabello mostraba señales evidentes de haber sido teñido en casa, no en una peluquería. No tenemos nada que hablar, le respondí. Por favor. Solo 5 minutos. He cambiado. Sé que arruiné todo,
pero he aprendido. Estoy arrepentida y quiero arreglar las cosas. Valeria, me robaste $47.000 para mantener una relación con un hombre casado. Durante 5 años de matrimonio, me trataste como si fuera un cajero automático mientras planeabas tu escapatoria. Sé que te hice daño, pero la gente puede cambiar. Estoy en terapia. Encontré a Dios. Soy otra persona ahora. La miré fijamente por un momento. Luego saqué el móvil y le mostré una foto mía junto a Laura, mi actual pareja. Habíamos estado de vacaciones en Costa Rica el mes anterior. ¿Ves esto? Así luce una relación sana. Dos personas que se respetan, que aportan por igual, que no se mienten ni se traicionan. Su rostro se descompuso. Podría ser eso para ti de nuevo. He aprendido mi lección. Eres una ex convicta que destruyó nuestro matrimonio por un tipo que te dejó en cuanto su esposa se enteró de la aventura. Pasaste años manipulándome mientras planificabas tu salida. ¿De verdad crees que podría volver a confiar en ti? Porque te amo. Siempre te he amado. No. Lo que amabas era mi dinero. Ahora que Daniel está en la ruina y no consigues a otro ingenuo que financie tu estilo de vida, de pronto recuerdas lo mucho que me amabas. Entonces rompió a llorar. Lágrimas de verdad esta vez, no esas fingidas que solía usar para manipularme. No tengo a dónde ir, Samuel. Mi madre me echó. No puedo pagar un lugar propio y ningún hombre decente quiere salir con alguien con antecedentes penales. Eso suena como un problema tuyo. No te estoy pidiendo que volvamos. Solo necesito ayuda para levantarme. Tal vez podrías prestarme algo para pagar el depósito de un departamento. De ninguna manera. Encendí el motor del vehículo. Ella agarró la manija de la puerta y siguió hablando a través de la ventanilla. Haré lo que sea, Samuel. Firmaré un acuerdo prenupcial. Conseguiré un trabajo. Te demostraré que cambié. Solo dame una oportunidad más. Escúchame bien porque no lo repetiré. Tú tomaste decisiones. Decidiste ser infiel. Decidiste robar. Trataste nuestro matrimonio como un contrato comercial donde yo era la fuente de ingresos y tú la beneficiaria. Las decisiones tienen consecuencias. Aprende a vivir con las tuyas. Me alejé mientras ella seguía allí, llorando en medio del estacionamiento. De eso hace 8 meses. Nunca más supe de ella, aunque debo admitir que la espié por redes sociales. No me juzgues. Según pude ver, sigue viviendo en un departamento pequeño con 2 compañeras de piso y alternando empleos en tiendas minoristas. Su Instagram pasó de mostrar ropa de diseñador y cenas lujosas a prácticamente nada. Apenas publica. Daniel está aún peor. Perdió su casa, sus autos, sus restaurantes. Todo. Lo último que supe es que ahora conduce para una aplicación de transporte y vive en un estudio. Su exesposa lo dejó en bancarrota y tiene la custodia completa de sus hijos. Mientras tanto, Laura y yo nos mudamos juntos. Ella gana 85.000 como fisioterapeuta. Compartimos todos los gastos y me trata como a un compañero, no como a un proveedor. Estamos pensando en comprometernos el próximo año. Esta vez, tengo muy claras las señales que debo vigilar. Y lo más curioso es que, en el fondo, estoy agradecido con Valeria. No por haberme traicionado ni por robarme, eso no se lo perdono. Pero sí porque gracias a ella entendí cuánto valgo y aprendí a no conformarme con ser el sustento de alguien más. Ella creyó que podía mantenerme como una opción segura mientras exploraba mejores oportunidades con otros. Al final, se quedó sin nada. Y yo, con alguien que realmente me valora. No espero que entienda lo que perdió. Ni siquiera creo que sea capaz de hacerlo. Hay personas que confunden interés con afecto y manipulación con amor. Valeria nunca me amó. Me utilizó mientras le convenía. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, no arrastro rencor. Lo que siento es una paz profunda, esa que solo llega cuando cierras bien una puerta y no miras atrás. Ahora comparto mi vida con alguien que me impulsa a crecer, que no necesita que la salve ni que le resuelva la vida. Laura y yo no somos perfectos, pero nos elegimos con honestidad y sin máscaras. Y eso, después de todo lo vivido, vale más que cualquier cuento romántico que alguna vez me quise creer. Si alguna vez Valeria vuelve a aparecer, supongo que la miraré como a una historia antigua, una lección que dolió, pero que me enseñó a poner límites. Porque cuando aprendes a reconocer tu valor, también aprendes a no ofrecerlo a quien no sabe cuidarlo.